La encontré en nuestra cama con él. No fue un descubrimiento dramático. Con gritos o portazos. Simplemente abrí la puerta del dormitorio esa tarde de octubre en Madrid. Y allí estaban. Desnudos. Entrelazados como si el mundo exterior no existiera. Ella. Mi mujer desde hacía 8 años. Laura. Con la cabeza echada hacia atrás en una risa contenida. Él. Javier. Mi socio en la consultoría financiera que habíamos fundado juntos. Con la mano en su cintura como si le perteneciera. Me quedé en el umbral. Con la cartera aún en la mano. El abrigo goteando lluvia de la calle. No dije nada. Ellos tampoco me vieron al principio. Escuché su respiración acelerada. El roce de las sábanas. Luego Laura giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. No hubo pánico inmediato. Solo una sorpresa fría. Como si hubiera calculado que yo llegaría más tarde. Pablo. Murmuró. Incorporándose un poco. Cubriéndose con la sábana sin prisa. Javier se volvió entonces. Y su expresión fue peor, una media sonrisa. Casi de disculpa. Pero con un fondo de triunfo. Lo siento. Amigo. Las cosas pasan. Las cosas pasan. Como si traicionar a tu marido y a tu socio fuera un accidente de tráfico. Algo inevitable en la vida moderna. Me di la vuelta y salí. No corrí. Caminé por el pasillo de nuestro piso en Chamberí. Bajé las escaleras. Salí a la calle donde la lluvia caía con fuerza sobre los adoquines. Me empapé entero antes de darme cuenta. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Pablo Ruiz. 42 años. Arquitecto de estructuras financieras impecables. Hombre que había construido una vida sólida sobre pilares de confianza. Laura y yo nos conocimos en la universidad. En Barcelona. Cuando ambos estudiábamos economía. Ella era brillante. Ambiciosa. Con esa risa que iluminaba las aulas grises. Nos casamos jóvenes. Nos mudamos a Madrid por trabajo. Compramos ese piso con vistas al retiro. Javier entró en nuestras vidas hace 5 años, un tipo carismático. Con contactos en el sector bancario. Que propuso asociarnos. Somos invencibles los tres. Dijo entonces. Brindando con cava en nuestra terraza. Invencibles. Qué ironía. Ahora todo se derrumbaba. Y yo sentía un vacío en el pecho. No el dolor explosivo que imaginaba en las películas. Sino una nada helada que se extendía. ¿Por qué no grité? ¿Por qué no los enfrenté? Porque en ese momento comprendí que el daño ya estaba hecho. Gritos no lo repararían. Lágrimas tampoco. Pasé esa noche en un hotel cerca de Sol. Mirando el techo. Repitiendo en mi mente las imágenes. No dormí. Pensé en cómo Laura había cambiado en los últimos meses, más distante. Más salidas con amigas. Más excusas para viajes de trabajo con Javier. Yo lo atribuí al estrés. ¿A la rutina? Confié. Siempre confié. Al día siguiente. Laura me llamó. Su voz al teléfono era calmada. Casi profesional. Pablo. Necesitamos hablar. No fue planeado. Pero. Ha estado pasando desde hace tiempo. Javier y yo. Nos queremos. Nos queremos. Como si el amor justificara la puñalada por la espalda. ¿Y yo qué soy, un estorbo? Pregunté. Silencio al otro lado. No eres un estorbo. Eres. Éramos una pareja cómoda. Pero con Javier es diferente.
Es pasión. Pasión. La palabra me golpeó como un puñetazo. 8 años de vida compartida reducidos a cómoda. Nuestras vacaciones en Galicia. Las noches cocinando juntos. El proyecto de tener hijos que pospusimos por la carrera. Todo cómodo. Yo. El marido predecible. El que pagaba las facturas. El que construía estabilidad mientras ellos se revolcaban en la excitación prohibida. Colgué. No discutí. ¿Para qué? Ella ya había decidido. Javier me envió un mensaje esa misma tarde: hablo contigo en la oficina mañana. No quiero que esto afecte el negocio. El negocio. Como si nuestra empresa fuera lo prioritario. Pero tenía razón en una cosa: no quería que afectara. Aún no. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Volví al piso para recoger ropa. Bajo la mirada evasiva de Laura. Ella había empacado mis cosas en maletas. Ordenadamente. Puedes quedarte con el coche, dijo. Generosa en la derrota. En la oficina. Javier actuaba normal: reuniones. Cafés. Bromas con el equipo. Yo asentía. Firmaba documentos. Sonreía falsamente. Por dentro. Calculaba. Observaba cómo se miraban cuando creían que nadie los veía. Cómo sus manos se rozaban accidentalmente en las reuniones. ¿Por qué no exploté? Porque el dolor inicial se transformó en algo más frío. Una claridad. Imaginé escenarios: confrontarlos públicamente. Demandarlos por adulterio, aunque en España ya no sea delito. Golpear a Javier. Pero nada de eso repararía el vacío. Nada devolvería la dignidad perdida. Empecé a notar detalles. Laura había vaciado la cuenta conjunta poco a poco en los meses previos. Javier había desviado clientes a su nombre personal. No era solo traición sentimental, era robo calculado. Se preparaban para dejarme fuera. Para empezar de nuevo con mi dinero y mis contactos. Me senté en mi despacho una noche. Solo. Con una botella de whisky. Pensé en desaparecer. En vender mi parte y huir a otra ciudad. Pero entonces vino el pensamiento: ¿y si no huyo? ¿Y si observo? ¿Y si espero? El silencio no salva a nadie. Me dije. Imaginé su vida juntos, felices al principio. Con mi dinero. Mi piso. Mi empresa. Luego las grietas, la culpa de Laura. La ambición insaciable de Javier. Relaciones nacidas en traición rara vez duran. Decidí quedarme. Fingir normalidad. Seguir yendo a la oficina. A las cenas ocasionales donde nos veíamos los tres. Sonreír cuando hablaban de avanzar. Por dentro. Anotaba todo: transferencias sospechosas. Correos ambiguos. Reuniones secretas. No era venganza aún. Era observación. Espera. El primer paso hacia algo que ni yo mismo entendía del todo. Pero en las noches solitarias. En mi nuevo apartamento alquilado en Malasaña. Me preguntaba: ¿quién soy ahora? El Pablo confiado había muerto esa tarde en el dormitorio. ¿Qué quedaba? Un hombre frío. Calculador. Que empezaba a disfrutar del control. Laura me llamó una vez más. Semanas después. Pablo. ¿Podemos ser amigos? Por el bien de todos. Amigos. Reí solo en la oscuridad. Claro. Respondí. Por el bien de todos. Y colgué. Sabiendo que el juego apenas comenzaba. El vacío se instaló como un inquilino permanente. Vivía en un apartamento pequeño en Lavapiés.
rodeado de inmigrantes y bares ruidosos. Lejos del confort de Chamberí. Por las mañanas. Tomaba el metro a la oficina en la Castellana. Vestido impecable. Como si nada hubiera cambiado. Saludaba a Javier con un apretón de manos firme. Buenos días. Socio. Él respondía con esa sonrisa suya. Confiada. Creía que lo había superado. Que era el tipo de hombre que encaja los golpes y sigue adelante. Laura. Por su parte. Había empezado a trabajar en otra consultora. Para evitar tensiones. Cómoda excusa. Pero yo observaba. Registraba cada movimiento. Instalé un software en el servidor de la empresa, tenía acceso administrativo para monitorear correos. Descubrí facturas infladas a clientes que Javier desviaba a una cuenta offshore. Laura firmaba algunas. Como consultora externa. Se estaban llevando una parte sustancial de los beneficios. No actué de inmediato. ¿Por qué apresurarse? El dolor se había transformado en una rabia contenida. Lógica. Pensaba en ellos juntos. En su nueva vida, cenas en restaurantes caros pagados con mi esfuerzo. Viajes disfrazados del trabajo. Imaginaba sus conversaciones, Pablo lo entenderá con el tiempo. Es un buen tipo. No nos guardará rencor. Buen tipo. Eso era yo antes. El que confiaba. El que priorizaba la lealtad. Ahora. Cada noche. Repasaba opciones. Denunciarlos por malversación, pruebas suficientes para arruinarlos profesionalmente. Pero sería rápido. Público. Y yo saldría como la víctima resentida. No. Quería algo más sutil. Que sufrieran el vacío que yo sentía. Que dudaran de todo. Empecé pequeño. Envié anónimos a clientes clave, sugerencias de irregularidades en nuestras cuentas. Nada concreto. Solo semillas de duda. Uno canceló un contrato. Javier lo atribuyó a la competencia. El mercado está duro. Dijo en una reunión. Sonreí internamente. Por fuera. Asentí. Tienes razón. Hay que apretar. Laura intentó contactarme de nuevo. Por WhatsApp. Fotos de su nuevo piso en Salamanca, ¿pagado con qué? Me pregunté. ¿Café algún día? Para cerrar bien. Cerrar bien. Como si una traición se cerrara con un café. Respondí, claro. Cuando tenga tiempo. No lo tendría. El conflicto interno crecía. Algunas noches. Me despertaba sudando. Cuestionándome. ¿Era esto yo? ¿Un hombre que manipulaba desde las sombras? Recordaba nuestras navidades juntos. Las risas con amigos comunes. Parte de mí quería perdonar. Olvidar. Reconstruir. Pero luego venía la imagen, ellos en nuestra cama. Y la rabia volvía. Más fría. Decidí escalar. Contacté discretamente a un detective privado. Un ex policía recomendado por un conocido. Solo información. Le dije. Fotos. Horarios. Conversaciones. Las fotos llegaron semanas después, Javier y Laura en un hotel en Barcelona. Durante un congreso. Besos apasionados en el lobby. Pruebas irrefutables de su relación. Pero también de reuniones con inversores que yo desconocía. Estaban planeando una nueva empresa. Usando mis contactos. El detective añadió, la mujer parece arrepentida en algunos momentos. Discuten mucho. Arrepentida. Interesante. Pensé en enviarle las fotos a Laura anónimamente. Que viera su propia traición desde fuera.
Pero no. Aún no. En la oficina. Javier empezó a notar las pérdidas. Necesitamos inyectar capital. Propuso. Sugirió vender mi parte a un tercero. Para refrescar el equipo. Reí en su cara. Por primera vez. No vendo nada. Su expresión cambió, sorpresa. Luego irritación. Pablo. No seas niño. Ha pasado tiempo. Tiempo. Como si el tiempo borrara la puñalada. Esa noche. En mi apartamento. Bebí solo. Me miré al espejo, ojos hundidos. Más delgado. ¿Valía la pena? Esta transformación en alguien calculador. ¿Solo? Pero el vacío respondía, sí. Porque en silencio no había salvado nada. Mi matrimonio. Mi confianza. Mi vida anterior. Empecé a manipular emociones. Envié flores a Laura desde un número falso. Con nota, te echo de menos. Joder. Javier las vio. Discutieron. El detective confirmó, peleas intensas. Pequeñas grietas. Javier me confrontó en la oficina. Estás jugando sucio. ¿Pablo? Negué con calma. ¿Por qué lo dices? Me miró fijamente. Por primera vez. Vio algo en mis ojos que le inquietó. El juego avanzaba. Pero yo pagaba, noches sin sueño. Aislamiento. Amigos comunes se alejaban. Incómodos con el drama. ¿Quién era yo ahora? No el Pablo de antes. Algo nuevo. Más oscuro. Y no podía parar. Las grietas se ampliaban. Javier empezó a llegar tarde a reuniones. Ojeras profundas. Laura dejó de publicar fotos felices en redes. El detective me enviaba actualizaciones, discusiones por dinero. Por celos mutuos. Ella menciona tu nombre a veces. Con culpa. Culpa. Palabra interesante en su boca. Yo seguía fingiendo normalidad. En la oficina. Proponía ideas brillantes. Cerraba contratos nuevos. Javier dependía más de mí. Irónico. Decidí presionar. Filtré información a Hacienda, anomalías en declaraciones. Nada directo. Solo tips anónimos. Inspección inminente. Javier lo supo por un contacto. Me llamó furioso, ¿eres tú? ¿Cabrón? ¿Pruebas? Respondí frío. Colgó. Esa noche. Laura me escribió, para. Pablo. Por favor. Por favor. Como si suplicara ahora. No respondí. El conflicto interno me devoraba. Veía a un terapeuta anónimamente. En las afueras. Obsesión por control. Diagnóstico. Pérdida de empatía. Tenía razón. Soñaba con su ruina. Despertaba excitado por la idea. ¿Era venganza o enfermedad? Pero continué. Contacté a la ex de Javier. Una mujer que él dejó años atrás. Le envié pruebas de su nueva traición. Ella respondió, furia contenida. Pronto. Rumores en su círculo, Javier. El mujeriego incorregible. Laura empezó a beber más. El detective vio botellas vacías. Una tarde. Javier irrumpió en mi apartamento. Vendemos la empresa. Te doy tu parte y acabamos esto. ¿Miedo? Pregunté. Me miró con odio. Eres patético. Obsesionado con algo muerto. Algo muerto. Mi vida anterior.
Lo dejé ir. Pero planté la semilla final, envié a Laura las fotos de Javier con otras falsas. Manipuladas por un experto. Pero convincentes. Explosión. Ella lo confrontó. Pelea pública en un restaurante. Fin de su pasión. Javier perdió clientes. Laura. El trabajo. Yo observaba desde lejos. Pero el precio, soledad absoluta. Nadie confiaba en mí ya. Yo tampoco. ¿Valía? Sí. Por ahora. La caída aceleró. Hacienda investigó. Javier vendió activos a pérdida para cubrir agujeros. Laura volvió con sus padres en Valencia. Derrotada. Yo compré su parte de la empresa por pennies. Legal. Calculado. Javier me suplicó una reunión. ¿Amigos otra vez? Reí. Nunca lo fuimos. Laura llamó. Voz rota, me destruiste. No. Vosotros empezasteis. Colgué. Éxito. Pero vacío mayor. Noches preguntándome, ¿soy monstruo? Terapeuta, has perdido humanidad. Verdad. Pero no paré. Envié todo a sus familias. Amigos. Ruina total. Yo. Rico. Solo. Reconstruí la empresa. Éxito financiero. Pero espejos me mostraban un extraño, frío. Vacío. Intenté relaciones nuevas. Fallaban. No confiaba. Sueños con ellos, Javier arruinado. Laura sola. Satisfacción fugaz. Luego náusea. ¿Quién ganó? Nadie. El precio, mi alma. Doctora, venganza consume al vengador. Lo sabía. Pero tarde. Intenté contactarlos. Silencio. Yo. El vencedor derrotado. Años después. En Madrid. Veo a Laura por casualidad. Demacrada. Sola. No hablo. Ella me reconoce. Aparta mirada. Javier. Emigró. Yo. Millonario aislado. Miro al retiro. Donde paseábamos. Pregunta eterna, ¿valió la pena destruirlos para no ser destruido? ¿O me destruí solo?